La Iglesia de Restauración lo invita a compartir un tiempo con la Palabra de Dios, de la mano del pastor Walter Escalante. A ver cómo puedo acomodar lo que tengo para compartirle hoy. No voy a estar mucho tiempo porque ya la hora avanzó y no me interesa que me escuche, sino que aprenda. No me interesa simplemente podría ofrecerle una conferencia cristiana, podría darle un discurso, podría darle una clase de teología, podría decirle muchas cosas, pero lo importante es que usted aprenda y que reciba algo de parte de Dios para ser cambiado. ¿Qué le interesa? ¿Qué es lo que prefiere? ¿Saber y escuchar o aprender y cambiar? Vamos a la Biblia a ver cómo le puedo acomodar esto en 15 minutos. Primera de Samuel, capítulo 4. Le voy a compartir lo que Dios me habló a mí. Yo se lo presto. Lo que Dios me habló a mí y yo le presto. ¿Lo quiere que se lo preste? Me lo tiene que devolver después. Dios está buscando quienes se comprometen con Él. Dios está buscando a aquellos que se ponen a hacer guerra en el altar. Dios lo dice desde el principio. Dios busca hombres que se animen a ser vallados. Primera de Samuel le dije, capítulo 4. Y menos tiempo me queda ahora. Vamos a saltear de todas las cosas. Le voy a compartir una palabra un poco extraña. Le voy a demostrar, y quiero que usted aprenda, que estando con Dios se pueden perder batallas. Que estando con Dios se puede ser derrotado. Que estando con Dios le puede ir mal. Y seguir yéndole mal. No le estoy, porque ya uno está pensando, bueno, las pruebas para fortalecerme. No le hablo de pruebas. Le hablo de que le vaya mal. Definitivamente mal, y le termine yendo mal. Muchas veces las personas se alejan de Dios o de las iglesias porque o vieron cosas que no les convienen o que le han hecho mal, o porque no vieron lo que esperaban ver. Muchas veces lo que se espera ver es, como decía recién, una transformación, un milagro, un cambio en mi casa, una sanidad, una prosperidad. Algo que a mí me demuestre que Dios es real. Y nada, como yo muchas veces conté y el otro día me encontré con alguien que le pasaba lo mismo, que siempre era el mismo que contaba el mismo testimonio y siempre era el pollero, el que prosperaba y el que siempre contaba todo. Y claro, entre 1000 personas era siempre el mismo, primero ya aburría, pero ¿y los otros 999 qué pasa? No pasa nada. ¿Por qué solamente siempre él? A veces hay situaciones donde nosotros nos ponemos que impiden que la mano de Dios obre en su vida. Tal vez a usted le esté pasando, tal vez a usted le pasó y por eso se alejó en algún momento, tal vez lo vio en otros o lo que no vio en otros, pero se puede estar con Dios y que las cosas no vayan como deberían. Este es el antimensaje. Hay un texto muy conocido antes de leer esto, digamos un texto caballito de batalla que está en Filipenses 4:13. ¿Quién lo conoce? ¿Ve? Ya digo la cita. De otros ni idea, pero ese ya. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin explicar que en realidad está mal interpretado, porque está hablando de otra cosa mucho más compleja, nos quedamos solamente con el texto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el todo lo puedo, a mí me está diciendo que las cosas me deben ir bien, que tengo que encontrar resultados, que debo hallar resultados. Cuando no los veo, me veo ante la disyuntiva de o la Biblia no funciona, o Dios no funciona, o Dios es cuento, o yo no sé qué estoy haciendo. Entonces terminamos dejando a Dios de lado porque a mí no me funciona. La verdad es que ese versículo de Filipenses 4:13 describe un principio muy profundo que usted muchas veces no vive. Y que si no se lo explican no sabe cómo vivirlo y que no tiene idea hasta que le pasa algo. Lo mismo que sucede en la historia que yo les quiero relatar en estos minutos en 1 Samuel capítulo 4. Empieza contando la historia, trata sobre 2 batallas perdidas y el arca de Dios desaparecida. El arca de Dios que representa la presencia de Dios. 4:1 1 Samuel,
Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándole el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4.000 hombres. Primera batalla, el pueblo de Dios es derrotado, y murieron de su pueblo 4.000 hombres. Sigo leyendo. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? La pregunta que usted se hace siempre cuando algo le va mal. Cuando algo no sale como debería, o algo le salió mal. ¿Y qué pasó? ¿Y qué hice? ¿Y qué está mal? ¿Qué hice mal? Los que son un poquito más espirituales, o se creen un poco más santos, o se creen más crecidos, dice: Señor, ¿habría alguna puerta? ¿En qué pequé? ¿Estoy mal en algo? Señor, te estoy fallando. ¿Cometí algún pecado? ¿Cometí algún error? Entonces empieza a buscar cuál es la razón de qué es lo que sucedió para que me haya ido mal. Lo mismo hizo Israel, preguntándose: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? De golpe anteriormente se dan cuenta que la razón era que la presencia de Dios no estaba entre ellos. El arca de la presencia de Dios estaba en el templo, en un lugar bastante mal entrazado en esa época, con un sacerdote bastante cualquier cosa y con una familia sacerdotal peor cualquier cosa que el mismo sacerdote, al cual luego Dios juzgó. Entonces dice: traigamos a nosotros de Silo, Silo es el lugar donde estaba el arca, la ciudad, traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Ponen su confianza en el arca de la presencia, trayendo el arca a nosotros, esto nos va a salvar. De paso les digo el versículo 1, estoy acotando todo. Estoy achicando lo más que puedo todo lo que iba a decirle. Una de las cosas será esta, pero ahora quiero que la sepa. El versículo 1 dice que Israel acampó en Ebenezer y los filisteos en Afec. Lo cual quiere decir lo siguiente: Ebenezer en hebreo es un nombre de un lugar que representa una victoria y quiere decir: hasta acá nos ayudó el Señor, o piedra de ayuda, o mojón de ayuda, el lugar donde yo recuerdo lo que Dios hizo por mí. Y Afec quiere decir fuerza, fortaleza. Y se lo traduzco de esta manera: Israel descansó en la ayuda del Señor. Los filisteos descansaron en su fuerza. Lo que muchas veces nosotros hacemos en forma apropiada o no, pero en vez de descansar en el Señor, descansamos en nuestra fuerza. Algo de esto hablamos la otra semana, sobre cuando no confiamos en el Señor, o no creemos lo que Él puede hacer, o no sabemos lo que Él puso en nosotros. Sigo, creo que andaba por el 5, si no me equivoco. 4. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ¡ay de nosotros! Pues antes de ahora no fue así. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Dos cosas que le quiero decir de esta parte. Esta prédica es súper rápida. Déjenme tomar aire. Dos cosas le quiero decir. Primero, mandan a buscar el arca, la presencia de Dios. Viene la presencia de Dios en medio del pueblo. Se ponen contentos, saltan, bailan, gritan, hicieron volteretas, vuelta carnero, bailaron la conga, la covadonga y tomaron caipiriña. Porque la presencia de Dios estaba entre ellos. Ojo, que la presencia de Dios esté en el lugar donde vos estás. Que la presencia de Dios se mueva en el lugar donde vos estás. No me gusta predicar estas cosas, che. Parece antimensaje. No es garantía de que las cosas te vayan bien. Sigo, a la segunda. Se pusieron contentos, estaban felices porque la presencia de Dios estaba entre ellos. Y los enemigos se asustaron. Los enemigos tenían más fe que ellos. Los enemigos sabían más del poder de Dios que lo que ellos mismos sabían del poder de Dios. Lo mismo que pasa con usted, solo que usted ni se entera, que el diablo conoce más del poder de Dios que lo que usted conoce del poder de Dios.
El diablo conoce más de lo que usted es capaz de hacer que lo que usted mismo sabe que es capaz de hacer. Ya hablamos, no voy a repetir todo lo que sucede cuando no usamos lo que Dios nos dio y no nos vemos como Dios nos ve. Cuando nosotros no nos vemos como Dios nos ve de una manera, el diablo lo sabe, las fuerzas espirituales nos ven de la manera en que Dios nos ve. Pero yo no. Entonces viene a atacarme aprovechando que yo no me veo así. Y me asusta. Y el gato me ladra. Ok, pase. Y el gato me ladra. Y yo salgo corriendo porque digo, ¡ay, el gato ladró! Y resulta que el gato disfrazado de perro, el perro disfrazado de gato, lo único que quería era que yo pegue un grito y salga corriendo. No me hizo nada porque no me puede hacer nada. Porque 1 Juan 5, 14 al 17 dice que el diablo no me puede tocar. Pero como yo que no sé quién soy, me asusté y rajé. El otro se pone feliz y contento porque se asustó y se fue. No hice nada, no tuve que trabajar y se fue. Eso le pasa cuando no sabe usted quién es. Los enemigos del pueblo de Israel, los filisteos, se pusieron contentos y dijeron, ¿y ahora qué hacemos? Porque el Dios poderoso está con ellos. Y ningún otro Dios fue capaz de vencerlo a ellos. Mire, predicaban ellos y todo. Hablaban del poder de Dios y todo. Entonces, mire lo que hicieron. Acá me viene a la memoria Lucas capítulo 16, cuando Jesús le dice, hablando con sus discípulos, cuenta una parábola, y Jesús elogia a, podríamos decir, la corrupción de algunas personas que haciendo las cosas mal, para su propio beneficio, Jesús dice, son más astutos, son más sabios, son más inteligentes que los hijos de la luz, porque ni siquiera son capaces de utilizar las armas que tienen. Eso es lo que dijo Jesús. Entonces elogia a los corruptos, porque dice, bueno, tienen una capacidad y la usan. Son más vivos que nosotros. Eso dijo Jesús. Lo mismo sucede en este caso, en este pasaje, con esta gente. Cuando vieron que el Dios poderoso estaba con ellos, versículo 8, dice a los filisteos, versículo 9, perdón, esfuércense, oh filisteos, esfuércense. Miren la parte que viene ahora que tiene que ver con lo que les dije al principio de la administración. Y sean hombres, para que no sirvan a los hebreos como ellos los han servido a ustedes, sean hombres y peleen. Esfuércense, filisteos, sean hombres para no servir a los demás, sean hombres y peleen. Entonces los filisteos, sumados y metidos en temor, porque el Dios de los israelitas era más grande, ellos sabían que eran más grandes, se esforzaron, se prepararon, se capacitaron para pelear. Mientras los hebreos, los israelitas, estaban de farra, bailando cumbia, mirando cumbia ninja, divertidos, copados porque estaba la presencia de Dios entre ellos. Felices y contentos, meta chupi, porque Dios estaba con ellos. Alegres y cayéndose al suelo a cada rato, saltando en la presencia de Dios y cayendo, llorando en la presencia de Dios y dando vuelta, danzando y saltando y dando vuelta, porque la presencia de Dios estaba con ellos. Todas las cosas que conozco, más de uno que me ha dicho, ¿cómo me venís a hablar de Dios cuando yo veo a tal y a cual persona, fulanita, menganita, que hace ta, 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 y después en la casa, mamita? ¿Alguien conoce a alguno así? Porque escuché un par de... no sé si alguno se murió, fue un... escuché como que estaba empezando a pasar lista. Como me dijo uno una vez, ¿cómo puede ser que vea a fulanito meta a hablar en lenguas en el frente y después su vida deja tanto que hablar? O que obra y hace milagros, o que Dios se mueve y hay sanidad. Y después, claro, es que la manifestación de Dios es solamente manifestación de Dios. Si yo le tiro una piedra a alguno y le pego, se va a lastimar. Pero lo que le lastimó no fui yo, fue la piedra que le pegó. Ay, pero la tiraste vos. Y bueno, esa fue la manifestación, la consecuencia de lo que yo hice. Lo mismo cuando nos movemos con Dios.
Dios, ya lo dijo el profeta Elías, no estaba en toda la farra. Dios está en otro nivel, en otra sensibilidad. Ellos bailando, chupando, felices porque Dios estaba con ellos. Los otros se esforzaron para pelear. Segunda batalla, creo que es el versículo 10 o el 11, salieron a la batalla y dice que murieron 30.000 hebreos. En la primera, 4.000. Como no estaba Dios, trajeron a Dios. En la segunda, con Dios, 40.000. Explícame entonces ahora, ¿cómo puede ser que si habiendo reconocido el error, el problema, que Dios no estaba y trajeron a Dios, cómo puede ser que ahora perdieron peor? Y ahora la vergüenza fue mayor y el golpe fue peor. ¿Cómo puede ser que estás en la iglesia, venís a la iglesia y congregás y buscás aprender y hacer los cursos de crecimiento y venís todas las reuniones, algunos a reuniones repetidas y ofrendás y diezmás y qué más querés hacer? No sé, a ver. Y bailan y ¿qué hacen? Y tocan y cantan y ya que te miro a vos, así me da un poco de letra. Y sin embargo las cosas no suceden. ¿Cómo puede ser? Esto es puro cuento. Esto es como dijo un hombre ateo, que dice muchas cosas ciertas, pero cuando habla de Dios le embarra. ¿Para qué? Si el tipo es economista, que hable de eso, habla de economía, no de Dios, ¿no? Pero bueno, un tipo muy inteligente, ateo, dice que Dios es el producto de la necesidad del hombre. Que cuando uno está en necesidad, cuando algo le falta, tiene una carencia y no sabe cómo alcanzarlo, o cuando le pasa algo y no sabe cómo explicarlo, o cuando suceden cosas y no sabe qué decir, entonces pone, es Dios, y ya está. Decimos, es Dios y listo. Muchas veces nosotros vivimos de la misma manera. Estamos en la iglesia, nos movemos de acuerdo a la iglesia, conocemos los rituales, conocemos las maneras, conocemos las canciones, conocemos el orden, conocemos las prácticas, hacemos todo lo que hay que hacer, sabemos todo lo que se hace, pero nos falta algo. El resultado en mi casa no lo veo, el resultado en mi familia no lo veo, la respuesta no la encuentro, la transformación no la veo. Hoy estaba hablando con una persona, uno de esos tantos que andan heridos por ahí, y conversando, me decía, hablando justamente de ser una de las personas heridas, una de las personas a quienes la iglesia lastimó, y diciendo, ahora la iglesia moderna está en otro nivel, y todos pasan por encima y te ven tirado y nadie te levanta. Dice, bien, el tipo bien, así bien, medio dramático era, ¿no? Entonces yo le contesto muy corto y aparte porque ya venía con una conversación previa, le dije, hace rato te extendí la mano y seguís mirando a los que no pasan a levantarte. Hace rato que estoy con mi brazo extendido para agarrarte y seguís mirando a los que no pasan. Deja de mirar por los que no pasan y mirá la mano que se te está extendiendo. Y me responde, ¿sabes cuántas veces me dijeron que no eran iguales y después resultaron ser lo mismo? Si vas a mirar solamente eso, nunca vas a alcanzar la bendición, pero Dios tiene algo distinto para vos. Si vos entrás en el camino correcto delante de Dios, me está terminando el micrófono, te voy a terminar de predicar. Verso 10. Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido y huyeron cada cual a sus tiendas. Y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30.000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. Y corriendo de la batalla un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Y cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo, ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí, yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo, ¿qué ha acontecido? Y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos y también fue hecha gran mortandad en el pueblo y también tus dos hijos, Ofni y Finés, fueron muertos y el arca de Dios ha sido tomada.
El arca de Dios que fue buscada para que haya victoria. En la segunda batalla y la peor derrota, el arca de Dios nuevamente fue conquistada. El símbolo de la presencia de Dios que ellos fueron a buscar para ser victoriosos, volvió a ser arrebatado y fue llevado con aquellos que ahora tenían la victoria. Es muy fácil, entre comillas lo digo, es muy fácil simplemente manipular la presencia de Dios. Es muy fácil vivir estando junto al Señor. Es muy fácil y muy cómodo vivir, llevar una vida cristiana caminando junto al Señor. Es muy fácil y nos hace sentir muy bien llevar la presencia de Dios para acá, traer la presencia de Dios para allá. No le puedo decir algunas cosas que estoy pensando en este momento, pero hay algunos principios de la palabra que nos enseñan y nos dan la manera incluso de manejar la presencia de Dios para cuando uno espera que Dios haga tal o cual manera, para guiar el Espíritu de Dios que se mueva de tal o tal forma. Así que nos vemos en la misma situación que Israel, llevando y trayendo, llevando y trayendo. Pero Filipenses 4:13 da una clave en 2 letras. 2 letras. Simplemente 2 letras son la solución o la transformación a tu necesidad si es que lo entendés. Bueno, las versiones modernas usan más de 2 letras, pero es más claro todavía. Dice, Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo, todo lo puedo, todo lo puedo. No es lo mismo estar con que estar en. Decía las versiones modernas porque las versiones modernas no dicen esa expresión, lo dicen de otra manera. Dice, si no me equivoco, dice, por medio de Cristo, dice. Las versiones modernas dicen, por medio de Cristo. O sea, puedo alcanzar todas las cosas a través de Jesús. Pasando por, en medio de Él. Pasando dentro de Él. Estando en Él. Israel sabía mover el arca. Israel se conformaba con mover la presencia. Israel se ponía contento y bailaba cuando Dios está en medio. Pero Israel no conocía lo que había dentro del arca. Israel no tenía idea, no tenía relación y no tenía contacto con el arca. Israel solamente se conformaba con el amuleto. Y muchas veces usted fue o viene detrás de un amuleto. Y piensa, si voy a la iglesia me va a ir bien. No. A usted le va a ir bien si se encuentra con Dios. Si ofrendo voy a prosperar. No. Usted va a prosperar si se encuentra con Dios, porque el apóstol Pablo dice, Juan, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Usted va a ser prosperado cuando se encuentra con Dios, no porque pone plata. Usted va a ser bendecido y restaurado cuando se encuentra con Dios, no porque esté en la iglesia. ¿Qué le estoy diciendo? ¿Que no tiene que venir? No, al contrario. Porque si usted no es capaz de darle un día de su semana al Señor, usted no es capaz de separar algo para Dios, usted no es capaz de preparar su ofrenda antes, usted no es capaz de apartar su diezmo para Dios, entonces, ¿en qué lugar lo tiene a Dios? Entonces, en la primera batalla, cuando ellos perdieron, dijeron, ¿qué pasó? Y se acordaron, el arca está allá. No tenían ni en cuenta, ni siquiera el lugar que le daban. La fueron a buscar y se conformaron con estar. Cuando a usted le pasa algo en su casa, tiene algún problema, tiene alguna necesidad, dice, ¿cuánto hace que no voy? ¿Cuánto hace que no hago? ¿Cuánto hace que no pienso? ¿Cuánto hace que no leo? ¿Cuánto hace que no busco? ¿Cuánto hace que? Voy a la iglesia. Viene a la iglesia y espera que ese día, de golpe, todo cambie. Te va a pescar pacú y se va a su casa y ¿sabe qué va a encontrar en su casa? Lo mismo de siempre. O sea, no va a cambiar. Por ejemplo, yo le cuento. Si usted se fue de su casa y dejó a su marido feo,
y está acá contenta y feliz de la vida en la iglesia, cuando vuelva a su casa su marido va a estar igual de feo. Y digo marido porque si no, para no herir susceptibilidades, porque si digo, si usted dejó a su mujer fea, bueno, hoy estaba mirando una serie que le gusta a Gerson y decía, vi eso de la época que los matrimonios se arreglaban así a la distancia, nadie se conocía, ¿no? Entonces a uno le presentan a la que va a ser, que se va a casar mañana, se la presentan y después ya se habían casado y le dice, el día que te trajeron a mí, yo pensé que me iba a encontrar con una gorda barbuda. Posta que le dijo eso. Posta. Pensé que me iba a encontrar con una gorda barbuda. Sin embargo, mira la hermosura que tengo delante mío. Si usted dejó una gorda barbuda, se va a encontrar la gorda barbuda. Salvo que se quiera quedar a vivir en la iglesia, no hacemos turno corrido. Lo único que no, ya sería lo único que falte. ¿Querés una cama acá? No. Lo único que transforma su vida es estar en la presencia de Dios. Es caminar con el Señor y tenerlo dentro suyo. Es estar en Él y vivir con Él. Lo que transforma tu vida no es un día en la iglesia. Lo que cambia tu vida no es un día de una predicación. Lo que cambia tu vida no es un día porque viene el profeta Juan Perulo, entonces voy a la iglesia. Como pasó el fin de semana y me salió bien, no, casi bien. Casi bien. No hice ningún tipo de promoción para que no venga nadie de aquellos que vienen a picotear. Y algunos se enteró y había 4 o 5. Menos mal que eran 4 o 5 nomás, que no eran de la iglesia. Bueno, 4 o 5. Digo que vienen solamente de tanto en tanto. Usted tiene que convertir ese versículo en su vida. Estaba el hombre ciego sentado junto al camino. Vamos a terminar ya. Vamos, chicos. Me pasé mucho, no quería estirarme tanto. Estaba sentado Bartimeo junto al camino y escuchó que Jesús pasaba. Cuando escuchó que Jesús pasaba, y tenía 2 opciones. Me pegan las series, che, tengo que mirar menos series yo. En otra, esa es la que le va a gustar a aquel, dice un jovencito, nacimos, mire, usted, si usted entendiera la cantidad de conceptos cristianos, bíblicos que hay metidos en el mundo, un jovencito con una capacidad especial dice, nacimos con un propósito, no dice esas palabras pero parecido, para que entiendan la idea. Nacimos con un destino y tenemos 2 opciones, cumplirlo o fracasar. Re clara la tenía. Usted nació con un propósito. Tiene 2 opciones. Cumplirlo o fracasar. Usted nació con un destino marcado. Tiene 2 opciones. Triunfar o fracasar. Dios lo llamó para estar en su presencia. Dios lo llamó para que sea bendecido. Dios lo llamó para que crezca en Él. Tiene 2 opciones. 2. Es fácil, menos mal que son solamente 2. Tenés que elegir entre 3. 2. El Señor dijo, yo pongo delante suyo camino de vida, camino de muerte. Elija. Y ahí, viste vos que te levantás y no sabes qué media me pongo. Tenés que elegir entre la vida y la muerte. Y tenés que elegir la vida, es decir, voy a la iglesia. Tenemos que convertirnos en adoradores. Póngase de pie. Vamos a orar y cerrar esto. Unos hombres que no tenían a Dios fueron capaces de vencer al pueblo de Dios porque se preocuparon, se esforzaron y se prepararon. Imagínese el que tiene a Dios, si se prepara y se esfuerza y si se entrena y si se pone lo que tiene que poner, lo que puede llegar a ser. Unos hombres que no tenían a Dios y que habían puesto en sus fuerzas, su esperanza en Afec, porque actuaron como hombres, o como dice 1 Corintios 16, compórtense varonilmente. ¿Qué quiere decir? Tome decisiones, sea responsable. Eso quiere decir. Sean hombres y peleen. ¿Qué quiere decir? Quiere decir,
tome decisiones, sea responsable. Eso quiere decir ser hombre. Porque ellos tomaron decisiones, fueron responsables, se esforzaron y pelearon, destruyeron al pueblo de Dios. Imagínense las cosas que usted sería capaz de hacer si se esfuerza, si toma decisiones. Por eso le dije que para llenar los espacios, y no me malinterpreten ni que ninguna lo tome mal, para llenar los espacios tuve que llamar a mujeres que actúen como hombres. O sea, que sean esforzadas, que tomen decisiones y que sean responsables. Y que tengan relación con Dios fundamentalmente, para poder estar en su presencia. Cierra sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, tu Espíritu comience a obrar en sus vidas. Señor, yo te pido que estés ministrando los corazones y despiertes los corazones, Señor, al llamamiento íntimo en tu presencia. Señor, en el nombre de Jesús, que toda distracción, todo lo que nos aleje de vos, todo lo que nos conforme, Señor, a la mediocridad en el espíritu incluso, sea quitado, arrebatado en medio nuestro. Yo te pido, Señor, que levantes un pueblo fuerte, un pueblo entendido, un pueblo responsable, un pueblo comprometido, un pueblo esforzado. Señor, en el nombre de Jesucristo, para levantarnos y no darle lugar al enemigo, no darle lugar a la miseria, ni al fracaso, ni a la necesidad, ni a la muerte. Todas aquellas armas engañosas del enemigo que quieren venir a cortar nuestras raíces, que quieren venir a golpear nuestra fe. Armas engañosas del enemigo que conocen nuestra debilidad e indiferencia, que conocen nuestra frialdad y falta de fe, y a través de esas armas engañosas nos quieren alejar de vos. En el nombre de Jesús, Señor, yo cubro con tu sangre estas vidas. Declaro, Señor, que tu Espíritu empieza a obrar en su interior, empieza a dar convicción. Levante sus manos, adora a Dios y dígale al Señor estas palabras. Señor Jesús, le voy a hacer un pacto, así que si no quiere, no repita lo que yo digo. Le voy a hacer tomar un compromiso con Dios. Si usted no quiere, si no está de acuerdo, no repita lo que yo voy a decir. Si usted quiere empezar a ver triunfos en su vida, si quiere empezar a ver éxito en lo que haga, si quiere empezar a verse prosperado en todas las cosas, si quiere que las cosas que haga le salga bien, que donde ponga su mano sea bendecido y prosperado, que donde ponga el ojo ahí se abra un camino de bendición, que la puerta que abra sea una puerta de bendición y que no se presa del enemigo, entonces toma ese compromiso conmigo. Señor Jesús, en esta noche entiendo tu palabra. La tomo para mí. Y yo declaro que desde este día quiero vivir en tu presencia, bajo tu manto, bajo tu cobertura. Señor, en el nombre de Jesús, yo declaro que voy a vivir y a comportarme y a esforzarme y a ser responsable y a tomar decisiones y a tomar compromisos y pactos diarios contigo. Señor, en el nombre de Jesús, pongo mi vida en tus manos. Prometo seguirte, prometo servirte, prometo andar en tus caminos, buscar tu rostro y conocerte más. Te pido, Señor, que vengas a mí, que entres en mí, que tu Espíritu Santo toque mi corazón, que pueda ser yo lleno de tu gloria y de tu unción. En el nombre de Jesús. Amén. Grandes hermanos, te damos la gloria, Señor. Te bendecimos y te damos gracias por tu fidelidad. Señor, yo extiendo el manto pastoral, sacerdotal sobre toda la iglesia. Los cubro con tu sangre, Señor. Reprendo todo espíritu de venganza, reprendo todo espíritu de robo, de miseria, de muerte y de fracaso. En el nombre de Jesucristo llamo, Señor, la convicción y el compromiso. Declaro en el nombre de Jesús, Señor, que la mentira, el fracaso, la indiferencia y la frialdad no tienen lugar en nuestras vidas, sino que nos levantaremos para tomar tu palabra, para vivir bajo eso. Nos levantaremos en el nombre de Jesús, conforme tu espíritu, para edificar nuestra casa, para bendecir nuestra familia. Señor, en el nombre de Jesús. Iglesia de Restauración, Avenida San Martín 2324, Florencio Varela. Los esperamos los miércoles a las 20 horas, sábados 19:30 y los domingos, reunión de jóvenes a las 18 horas. Vení a encontrarte con tus sueños.